¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un fenómeno muy sencillo de entender y en este vídeo vas a descubrir qué es, cuáles son sus consecuencias y cómo puedes mitigarlo. Así que, sin más dilación, ¡vamos a por ello! El efecto invernadero es un fenómeno natural que lleva ocurriendo en la Tierra desde hace millones de años y gracias a él es posible la vida tal y como la conocemos, porque unos gases presentes en la atmósfera retienen parte del calor del Sol, lo que hace que la temperatura media de la Tierra sea de unos 15 grados centígrados. Piensa en un invernadero para cultivos, donde el plástico retiene parte del calor del Sol, haciendo que en el interior del invernadero la temperatura sea mayor. Y eso es precisamente lo que ocurre en el planeta, donde en lugar de una capa de plástico existe una capa de gases de efecto invernadero que atrapan ese calor y sin los cuales la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados centígrados. Y esto es un poco frío para vivir, ¿no crees? Además del nitrógeno, el oxígeno y el argón, en la atmósfera están presentes los llamados gases de efecto invernadero. Y estos gases son principalmente el vapor de agua, que es el más abundante, el dióxido de carbono, que es un componente menor pero que tiene una gran contribución al efecto invernadero, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono, cuya presencia en la estratosfera nos protege de las radiaciones solares a través de la capa de ozono, pero su presencia en la troposfera contribuye al efecto invernadero. Además, también están presentes gases artificiales como los CFC, que son gases sintéticos de origen industrial y que tienen un potencial de efecto invernadero increíblemente alto. Además, también destruyen la capa de ozono. Otro de los gases artificiales son los HFC, que también tienen un gran impacto en el efecto invernadero. El problema no es que haya gases de efecto invernadero naturales en la atmósfera, el problema es el incremento de estos gases debido a la actividad humana, porque genera un mayor efecto invernadero y ocasiona un aumento de la temperatura del planeta, lo que se conoce como calentamiento global. ¿Y cómo contribuye el ser humano al aumento de los gases de efecto invernadero? El aumento de estos gases a través de las actividades humanas viene ocasionado principalmente por la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, por el cambio en los usos del suelo como la deforestación y el aumento de la población mundial, que ocasiona que cada vez se consuman más recursos y se generen más residuos, lo que produce más emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y cómo contribuyen los residuos? Esto es algo que muy poca gente conoce y que es muy importante. Por lo que si quieres que haga un vídeo hablando sobre ello, déjalo en los comentarios. El aumento de la temperatura debido al efecto invernadero tiene y tendrá una gran repercusión en las condiciones de vida del planeta. Las principales consecuencias son el deshielo de las masas glaciares y la consecuente crecida del nivel del mar, lo que ocasiona otra serie de efectos en cadena, la intensificación de fenómenos meteorológicos como pueden ser los huracanes debido al calentamiento del mar, migraciones masivas tanto de animales como de personas. De hecho, la ONU estima que en 2050 habrá 250 millones de refugiados climáticos, aumento de la desertificación y así una larga lista. La buena noticia es que podemos reducir los gases de efecto invernadero. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues para empezar, puedes suscribirte a este canal porque vas a aprender un montón de cosas súper útiles para ser más sostenible. Puedes reducir los residuos que generas tanto como sea posible y si no sabes cómo, aquí te dejo un montón de formas para hacerlo. Puedes separar tus residuos para reciclar, puedes reducir el desperdicio de alimentos siguiendo estos consejos súper fáciles, también puedes utilizar más el transporte público en lugar del particular y por supuesto puedes desplazarte andando, en bici o utilizar un transporte eléctrico como patinetes, bicis, motos o coches. Y aquí te dejo unos vídeos muy interesantes con más consejos para ser más sostenible en tu vida diaria. Todos somos responsables de poner nuestro granito de arena, tanto la ciudadanía como las empresas y las administraciones. Cada cual tenemos que ser responsables en nuestro ámbito. Así que no hay excusas que valgan. Estos son solo algunos ejemplos de acciones que puedes aplicar fácilmente, pero hay muchísimas cosas más. Así que suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo cosas interesantes para cuidar el medio ambiente y échale un vistazo a este vídeo porque te va a sorprender. Nos vemos en el próximo.